Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en esta sección de la vida, el origen de la vida, vamos a ver un poquito las células y las procariotas, o procariotas también, ¿no? Como se suele decir. Bueno, recuerden lo que habíamos visto la otra vez en el asunto de la gran confusión, que yo le llamo yo, de cómo tratar de explicar la evolución con los mismos términos de la evolución. Acá llegamos a una procariota que es una de las, se cree que es la célula más simple, como puede ser la bacteria u otra, que para referirnos a algo simple, porque a mí me interesa más que todo que ustedes busquen el razonamiento en cuanto a esto, que tiene un código y después tiene otras cositas, una de las células y una membrana. A esto solo me voy a referir, que esta célula tiene que respirar, tiene que alimentarse y tiene que reproducirse. Bueno. Otra vez habíamos visto el asunto de cómo explicar los distintos movimientos que hubo desde el punto de vista de la creencia de la evolución para que se produjera la vida. Y habíamos hablado que los aminoácidos, las distintas combinaciones de aminoácidos, ¿no es cierto?, había producido distintos tipos de proteínas, ¿no? Bueno, ahora el punto es que estas proteínas tienen que formar el ADN, que es el código que le permite hacer las distintas funciones a las células para que exista como tal. Ahora el asunto es que estas proteínas, que hay cientos de proteínas, también comienza a haber muchos problemas si tratamos de explicar cómo de esto llegamos a esto. ¿Por qué? Porque acá hay una membrana que recubre lo que hay adentro, en donde esto está el código genético y otras cosas, que este código, según han descubierto los científicos, se fabrican proteínas, estas proteínas están en la membrana, donde permite respirar o alimentarse, y uno depende del otro. O sea que si no estuviera la membrana, el ADN o los otros componentes no pudieran existir. Bueno, yo sí lo hago simple al asunto. El punto es cómo la casualidad los aminoácidos producen proteínas. Pero tendrían que haber producido las proteínas apropiadas para componer el ADN, que son 4. Entonces el asunto es cómo la casualidad juntó proteínas específicas para producir el ADN y que tuviera la instrucción para la célula. Se traten de explicarlo desde el punto de vista con los términos de la evolución. La casualidad o el azar produjo tal proteína. La casualidad o el azar produjo tal otra proteína. ¿No es cierto? Las 4 proteínas. Pero ¿cómo hicieron estas 4 para componer el ADN? O sea, no hay forma de explicarlo desde el punto de vista de la casualidad. Porque, como decíamos la otra vez, esto se ve a través de millones y millones de años. Estaba leyendo una publicación que, por ejemplo, ellos calculaban que las primeras bacterias vinieron hace como 3.400 millones de años. Así decía, no sé si lo decía por decir o estaba en base a datos científicos. Bueno, pero el asunto es, como hablamos la otra vez, ¿qué seguridad hay de que no cambió, digamos, en el agua, que ellos suponen que se produjo todo esto, en el mar, que no cambió a través de los millones y millones de años la composición del agua y otros componentes que hacían que esto pudiera formarse? Y aparte, cómo, digamos, entre comillas, la casualidad produjo justo las proteínas esenciales para producir el ADN. ¿Y por qué eran esas? Claro, todo eso uno puede especular, no, lo que pasa es que se produjeron varios tipos de proteínas y como no se producía, pero si el ADN es un código, entonces ¿cómo un código se puede producir por casualidad y para formar qué? Si ese código produce algo, a no ser que ese código haya producido algo por casualidad y eso por casualidad salió con algo, ¿no es cierto? Pero también se da el otro problema que está acá, que
también uno dice, ¿cómo explicamos esto? Que tiene que tener una membrana para que esa membrana, que también está hecha de proteínas, proteja lo que estaba en el interior, que era el ADN. Pero algo llamativo, que para que esta membrana, y eso que es una de las cosas más simples, según estudiosos, cumpla sus propiedades, digamos, tiene que tener instrucciones del ADN. O sea que ya no solo venimos acá con una forma compleja, sino por qué se formó la membrana y cómo las proteínas tenían o sabían, entre comillas, cómo el azar podía formar algo para proteger a lo que estaba adentro si no sabía qué proteger y por qué lo tenía que proteger. ¿Se dan cuenta de lo que les voy relatando? Lo que pasa es que a veces se presenta en los videos, en las películas, en las cosas que inclusive le explican a los chicos que de la célula y se fue formando y nació a través de millones y millones de años. Pero cuando uno empieza a ver cada detalle de la composición y cómo se fue formando, no lo podemos explicar. Porque cómo hacía la casualidad primero para formar lo que ellos llaman un código, si ese código no se sabe para qué es. Ahora, se tenía que formar la membrana. ¿Qué existió antes? ¿La membrana o lo que estaba adentro? Siendo que el ADN le da la instrucción de proteínas a la membrana que la membrana necesita. ¿No es cierto? O se crearon proteínas que estaban en la membrana y después la membrana hizo el ADN. Los estudiosos dicen que se tenían que haber formado las dos cosas a la vez. Pero ¿cómo se explica eso por la casualidad o el azar? ¿Cómo se explica que esa célula tenía que respirar? ¿O cómo la casualidad o el azar hizo que respirara? ¿Cómo hizo que se alimentara? Si eran proteínas, por ejemplo, si ustedes estudian la membrana deja pasar lo que ella quiere, o como dicen algunos, lo que pasa es que las proteínas aprendieron qué dejar pasar o qué dejar salir. No se puede utilizar la palabra aprender, o sea, como que por casualidad dejaron pasar algo, dejaron salir algo que era beneficioso para la primitiva célula que era la procariota. O sea, todo es confuso, ni hablar de la palabra reproducir, porque son asexuales, ¿no es cierto? ¿Cómo hacen para reproducir? Bueno, y si tenemos que explicar el flagelo que es lo que le produce el movimiento para que se vaya de un lado a otro, aunque algunas tienen pelitos, que eso es lo que le permite moverse, cómo la casualidad hizo que existiera esto si no sabía para qué, por qué y cómo y por qué lo necesitaba, si era pura casualidad. Claro, lo que pasa es que dicen los estudiosos, bueno, que a través de millones y millones y millones de años se fue haciendo esto y bueno, y salió esto. Pero si no hay prueba de eso, o sea, dice sí porque existe, pero no se puede explicar. ¿No es cierto? Con ese sentido, también uno lo puede explicar que un diseñador o diseñadores, si usted lo quiere ver desde ese punto de vista. ¿Se dan cuenta de lo que le digo? O sea, por eso yo le explicaba en el video anterior que para cada paso de la evolución hay un problema. Siempre se plantea un problema, una situación que no tiene explicación. Los aminoácidos que son ya, de por sí hay una gran mezcla de aminoácidos que se pueden dar, de 100, 200, etc. Produjo las proteínas, que también se producen en mucha cantidad, mejor dicho, en distintas variantes, pero justo de algunas de esas se juntaron las 4 para producir un código. Pero ¿para qué el código? ¿Y por qué saben qué es código si no se sabía? O sea, las proteínas, que son cosas inanimadas, ¿cómo se juntan para hacer algo que produce algo si no se sabe para qué? Siempre se dan cuenta, caemos en más o menos lo mismo, y va a pasar con todo, ni hablar de la célula eucariota. Yo cité acá nomás una cosa muy simple, no quise citar las otras cosas que hay dentro de la célula eucariota. Pero, ¿se entiende? Cuando ustedes vean y analicen las células, piensen en eso. La complejidad de la membrana puede surgir al azar. Una cosa tan compleja.
él tenía que hacer el ADN, mandarle instrucciones a la membrana para que hiciera tal o cual cosa, o la membrana le mandó al ADN. ¿Ve? Es todo complicado porque partimos siempre de lo mismo. Trate de explicarlo con palabras relacionadas con el azar, pero trate de razonarlo. La casualidad, el azar, algo aleatorio, se dieron con algo que era un código para fabricar una membrana. No hay forma, no hay forma. ¿Se dan cuenta lo complejo que es? Bueno, yo le tiré la idea, ustedes analícenlo, pero vean cómo el asunto, el origen de la vida, no es tan así como para explicarlo por la evolución, por el azar o la casualidad, sino que uno ve que hay algo más. Por eso que cuando uno lo estudia, ¿qué aplica? El pensamiento, el diseño, investiga, o sea, atrás de algo hecho hay algo que lo pensó. Si usted está estudiando esto y lo está analizando porque lo está pensando, y eso no es casualidad. Bueno, analícelo, véalo. Yo le sugeriría, estudie la procariota, vea la complejidad, digamos que es una membrana simple, pero es muy compleja lo que hace, lo que pasa con el ADN y otras cosas que hay en ese líquido interior, y trate de ver cómo hace para respirar, para alimentarse, para reproducirse y para moverse. Pero todo desde el punto de vista con palabras relacionadas con la evolución. Traten de entenderlo y a ver qué me dice, cómo lo ven. Bueno, después vamos a ver en otro momento en parte, ¿no? la eucariota, pero siguiendo con la misma idea, el mismo concepto. Tratar de explicarlo de esta forma. Yo se lo expliqué muy sencillo, pero le di la idea, el tip, para que usted lo trate de investigar desde ese punto de vista. Chao, chao.